Audiencia de A la Nueva en Casa, muy buenos días. Estamos hoy compartiendo una charla amena como son siempre con un pedrense, Agustín Mazzini, diputado él, presidente de la Comisión de Educación de Diputados. Hoy que está el tema de educación en boca de toda la gente, porque hace poco hubo un anuncio de Pablo Caggiani acerca de cómo se iban a instrumentar algunas políticas educativas. Viste que no te dejé ni respirar, Agus, ¿no? No, está Así bien. que arrancamos de cabeza con eso. Buenos días. Bueno, buenos días primero. Gracias por invitarme y un saludo a toda la teleaudiencia de Canal 11. Sí, el maestro Pablo Caggiani, obviamente tiene, por suerte recuperó el rumbo de la educación pública en Uruguay. Un rumbo que, más que entretenerse en la precandidatura del presidente del CODICEN, se ocupa de los verdaderos temas de la educación pública uruguaya y presentó a la sociedad, a los sindicatos, a los docentes y a la comunidad educativa los 4 ejes de ruta de las primeras cosas que este año se van a tener que abordar en la educación pública uruguaya. Primero, uno de los temas que han salido ya las campañas de difusión y la gente se han venido a enterar de algunos datos que son tremendos, y es el de la lucha contra el ausentismo estudiantil y además la desvinculación educativa. Tenemos 5.000 niños que por H y por B están parcialmente desvinculados del sistema educativo uruguayo. Eso hace que, obviamente, si uno no tiene la educación formal, el resto de las expectativas de vida decaen, ¿no? Sí, la clásica, inútil sin experiencia. Bueno, imagínate si no que tenés los estudios. si ya desde temprana edad, desde la escuela y los primeros años del liceo, se dejan los estudios, es un problema, porque todo lo que nosotros hacemos en educación es importante si los gurises están adentro de la escuela. Esa es como la primera. Se van a hacer campañas de difusión que, como ya digo, ya arrancaron. Se van a tener trabajos específicos con los gurises que faltan, el acompañamiento, y en las instituciones donde eso se da más, porque eso es otra cosa que tiene el ausentismo docente. Lo que hace es profundizar las desigualdades, la brecha sociales. Los gurises que más faltan, los que menos van a la escuela, son los de las escuelas y liceos de contexto más complicado, más bajo. Bueno, la primera es el ausentismo docente. La segunda es el tema de el tiempo escolar extendido. Fue promesa de campaña. El gobierno anterior también lo prometió y no cumplió, porque no hizo ninguna escuela de tiempo completo de nuevo. Una de tantas. Pero la idea es que nosotros de acá a los 5 años tenemos que tener el doble de centros educativos de tiempo extendido. Que ahí estamos viendo si es el doble de estudiantes o el doble de centros educativos, pero bueno, la importancia es que crezca mucho la cantidad de gurises que pueden ir a escuela de tiempo extendido. Esto tiene como dos grandes... Yo creo que no hay que explicarle a la audiencia por qué es bueno tener tiempo extendido, pero las dos grandes virtudes que creo que todos le reconocemos es que tenemos más oportunidades de aprendizaje al estar más tiempo en la escuela para muchos gurises. También es una herramienta de igualdad muy importante. Y por el otro lado, los gurises están contenidos, liberan a los padres y a las madres para poder estar más tranquilos en el trabajo, y lo saca a los gurises de tanto rato estar en la calle, sin perjuicio que obviamente está bueno que ellos interactúen en la sociedad. El otro es la universalización de la educación a partir de los 3 años. Nosotros en Uruguay tenemos una educación formal que arranca en la oferta, hay oferta para 3 años, pero no hay una cobertura universal. La mayoría de los niños de 3 años que quieren ir al CAIF o al jardín pueden, pero no todos, y además no todos los niños van.
Y eso es un problema porque de vuelta es fuente de desigualdad. Y además es una oportunidad importantísima escolarizar a los gurises desde temprano, porque ahí es donde se detectan problemáticas que si son abordadas en la primera infancia pueden ser mucho menos impactantes en la vida, en la trayectoria vital y educativa de los gurises. Si yo detecto un problema de alimentación, se puede subsanar. Si yo detecto un problema de dificultad de aprendizaje, muchas veces se subsana, o a veces pasa que tienen problemas de hipoacusia o de baja visión, y poniéndole lentes o el aparato se soluciona el problema y en ningún momento de su trayectoria educativa tienen consecuencias o por lo menos no insalvables de ese problema. Que si lo descubrimos tarde, eso viene acompañado de otro tipo de dificultades posteriores mucho más peligrosas. Con respecto a eso, Agustín, de mi manera de entender, creo que es fundamental el papel en esto de la maestra comunitaria. Pero la maestra comunitaria va atada con la policía comunitaria, porque la policía comunitaria es la que estaba en el territorio y sabía aquella familia esta familia lo otro, los gurises acá, los gurises allá. Y las maestras comunitarias, la verdad que yo las he visto trabajar y hay que sacarle el sombrero. Sí, bueno, eso, a ver, si bien obviamente se ocupan de tareas distintas del Estado, tienen parte de una misma lógica que comenzaron los previos gobiernos del Frente Amplio y fueron un poquito, no, digo un poquito, un poco irónicamente, disminuidas. Si bien no eliminados, pero sí llevados a su mínima expresión en los gobiernos, en el gobierno de Luis Lacalle Pou, en tener entender que ni la seguridad, ni la salud, ni la educación suceden de manera aislada e independiente del territorio donde están insertos. Entonces, el tener una maestra comunitaria permitía que a ese gurí que se estaba empezando a desvincular de la escuela, ese maestro se comunicaba con su familia, con sus padres, le generaba un entorno que propiciara que el gurí vaya a la escuela, porque solamente mandándole un mail avisándole que ya tiene 3 faltas, de verdad no funcionó. Hay mucha gente que le interesa en lo más mínimo. Es un hecho que está bien, hay que hacerlo porque hay padres que les puede llegar a ayudar, pero en la práctica lo que pasó fue que la desvinculación no solo se mantuvo, sino que aumentó. El ausentismo crónico, que faltara más del 20% más del 10% de las clases, está por arriba del 50% en primaria y por arriba del 70% en secundaria. O sea, son gurises que faltan 15, 20 clases por año. Falta más de lo que van. Es un tema muy grave, porque de vuelta, nosotros podemos pensar en los planes, en todo el debate que viene en la 4ª hoja de ruta, pero si los gurises no están en la escuela, no están en el liceo, es tinta muerta. Entonces, lo que nosotros entendemos es que tenemos que pasar a conseguir las condiciones básicas, como dice el presidente Yamandu Orsi, la revolución de las cosas simples. Yo preciso que estén en la escuela desde los 3 años, que estén más tiempo en la escuela y que no falten, y ahí sí voy a tener una mejor calidad educativa, no por los discursos y las pelotas que me pueda decir. Y no por apretar a los padres diciéndole le vamos a sacar la asignación, no pasa por ahí. Claramente no pasa por ahí. Pero muchas veces si le tocan el bolsillo, es lamentable, pero es la manera como mucha gente reacciona. Sí, ahí es un debate lo de la asignación que todavía no está del todo resuelto. Hay que contarle a la gente porque obviamente cuando uno hace una política pública mueve una perillita y sube un lado y baja en el otro. El debate es sencillo. Nosotros tenemos niños que no están yendo del todo a la escuela, pero que en general son los niños más pobres, que tienen incluso problemas de alimentación. Entonces, si nosotros no sancionamos no ir a la escuela, no van a la escuela. Ahora, si sancionamos, lo revictimizamos 2 veces, porque a veces capaz que lo que hacemos es sacarle la comida de
de la Boca. Ese debate está, hay que ver cómo, en qué momento, a veces son momentos, ¿no? Si nosotros estamos en el medio de una campaña para que asistan, capaz que es el momento de apretar un poco las clavijas, capaz que en otros momentos se prioriza la alimentación de los gurises. Ahora, lo que nosotros entendemos, y volvemos a tu pregunta anterior de las maestras comunitarias, del policía comunitario, de el Estado presente en el barrio, que ese es el problema que nosotros... Con los SOCAT y las mesas de SOCAT que se sacaron, que era una instancia de discusión y enriquecimiento para todas las partes. Entonces, y además, cuando el Estado abandona el barrio, hay otras organizaciones que lo asumen. Toman el lugar. Entonces, por eso también es un riesgo ya de seguridad nacional que el Estado abandone el barrio. Porque Uruguay no es como otros países de la región donde hay tierras de nadie. Uruguay históricamente todo el territorio nacional fue controlado pero asistido también por el Estado. Entonces, nosotros queremos que el Estado, ya sea por la escuela, ya sea por la policlínica, ya sea por la seguridad, esté presente en el barrio y que sea a donde la gente acude. No puede pasar que la gente cuando se le enferma un hijo vaya con la organización criminal. No, tiene que ir a la policlínica. Si tiene problemas educativos con los niños, tiene que ir a la escuela y así. Y si tiene un problema con un vecino, tiene que asistir a la justicia o a los mediadores. Acá por Suelta en las Piedras tenemos mediadores en el municipio, que eso reduce bastante el conflicto. Sí. Pero volviendo, esto no es una idea aislada de la ANEP, sino que entra en el marco de una concepción de Estado distinta, un Estado presente que te acompañe, que como decía el viejo Valle Ordóñez, el Estado, el poncho de los pobres. O sea, donde la gente se sienta abrigado al calor del Estado y no amenazado por el Estado de que te van a sacar al gurí, que te van a sacar la comida, que no sé si... Es otra lógica. ¿Por qué? Porque la lógica represiva no siempre funciona. Está demostrado que la lógica comunitaria funciona mucho más. Y bueno, y cerrando las 4 ejes de hojas de ruta, que ya dijimos, el primero era la de la universalización de los 3 años, el tiempo extendido y el combate al ausentismo infantil, es la revisión de la transformación educativa que fue cuestionada por toda la comunidad docente y estudiantil del Uruguay de punta a punta, ¿no? Eso sí, hay algo que generó consenso en la comunidad educativa. No se salvó nadie. De Artigas hasta Montevideo, de Soriano a Rocha, fue que la transformación educativa hay que revisarla. Y hay que revisarla, y como nosotros de vuelta, nosotros creemos que volvemos a la lógica del profesor Orsi, de la revolución de las cosas simples. Nosotros tampoco venimos a creer que el Uruguay arranca con la administración del maestro Cayani. No. Uruguay tiene una trayectoria, una tradición educativa, tanto a nivel de primaria como de secundaria, UTU y formación docente, que tienen más de 100 años. Y eso hay que respetarlo. ¿Por qué? Porque los profesores, los maestros técnicos, son los que llevan adelante la educación en una comunidad donde los padres colaboran. La escuela pública en Uruguay está en parte sustentada en las comisiones de fomento de las escuelas, en las zapales de los liceos. Toda esa gente no tiene nada para decir en la educación del Uruguay. Tiene, y mucho. Toda esa gente que se levanta todos los días y lo primero que hace es juntar la plata de la palo, ver cómo puede ayudar a la escuela de sus hijos. El otro día en la comisión fueron las madres de una escuela de Montevideo que estaban preocupadas por el vínculo con la dirección y con una maestra que parece que faltaba un poco mucho. Esas madres que están todo el día controlando, pero además que están todo el día mejorando las condiciones de los gurises, tienen para hablar, tienen para opinar,
¿Por qué? Porque son parte de la escuela en Uruguay, nunca quedaron afuera. Lo mismo que los docentes, porque es verdad que hay docentes que faltan mucho y que a veces son desinteresados, pero hay muchos que se ponen en la escuela o al liceo al hombro. Los mismos los gurises, estudiantes, tienen derecho, ya no por idea nuestra, las convenciones de los derechos del niño obligan a los estados partes, y Uruguay es uno, a integrar la visión de los niños y niñas y adolescentes en las políticas que los afectan. Y si hay algo que afecta la vida de los niños, niñas y adolescentes, es la educación formal. Entonces nosotros tenemos que generar este espacio de revisión de la transformación educativa, sin ser refundadores, sin ser refundacionales como fue la vez pasada, que los que generan más estrés, pero teniendo algunas cosas que tenemos que tener claras que deben de cambiar. Esa casi que tortura burocrática que se les impuso a los profesores y a las maestras, donde el 80% del tiempo que gastaban en extracurricular lo gastaban en llenar planilla, para controlar, vaya a saber que Sí. tiene que cambiar. No puede seguir siendo que... Yo todos conocemos profesores cansados diciendo, mira, viejos docentes que dicen, ni bien pueda me jubilo. ¿Por qué? Porque no puedo estar todo el día en casa, llego a casa y me paso todo el día llenando planilla. ¿Por qué es eso? Y que me controlan, y que si le pongo 6 o 5 o 7 o no importa, el control, el burocrático no... Primero que atenta contra la calidad educativa, atenta contra la libertad de cátedra y la laicidad, porque claro, los profesores y los maestros tienen cada vez más miedo de correrse un poquito de la visión hegemónica. Y la educación pública en Uruguay ha tenido esa virtud de que, si bien obviamente han habido gobiernos que han tenido su impronta, se ha mantenido se ha mantenido muy neutra de los gobiernos de turno. Nosotros tenemos una educación que uno no sabe por lo que pasa dentro de una escuela si el gobierno es blanco, colorado, del Frente Amplio. Bueno, eso es una virtud que tenemos que sostener, porque la educación genera ciudadanía con cabeza pensante y adultos que puedan elegir si quieren tener un gobierno más de izquierda, un gobierno más de derecha, un gobierno más socialista, más capitalista, más comunista. Bueno, esas cosas son parte de la construcción del ciudadano, y que si nosotros tenemos docentes con miedo de no llevar adelante el discurso oficial, es un problema. Ese es el segundo problema. ¿Cuál discurso se lleva adelante? Y el tercero es qué contenido se transfieren a la sociedad futura. ¿Por qué? Porque la educación principalmente es qué cosas de la cultura le queremos transferir a las nuevas generaciones. Y en ese debate tenemos espacio todos. Porque los técnicos, los profesores, los maestros, los que tenemos más expertise en cómo se enseña, tenemos la independencia técnica del cómo. A un docente vos no le vas a decir cómo tiene que enseñar las leyes de Newton. ¿Por qué? Porque se preparó toda su vida para eso. Ahora, ¿qué se tiene que enseñar? Sí, es parte del debate ciudadano. Tú decías recién, Agustín, que las madres tienen mucho para decir. Y bueno, a mí me pasa, tomo normalmente 2 veces por semana el 150, la línea, y se forman colas a veces de 30, 40, 50 personas, porque es una línea que es boleto local de Montevideo, que con los vecinos logramos traerla hasta donde está hoy día, desde el puente. Es más, ahora estudias el viernes hablando con el director de tránsito, Gustavo Mobilio, para extender la línea 150 hasta el hospital, porque muchas veces la gente no tiene en qué ir al hospital, y al lado del hospital está el liceo de Diantría, el 4. O sea, como quien dice, matás 2 pájaros de un tiro. Pero hay un problema que ya lo estamos viendo con Gustavo, el tema del subsidio del boleto, porque ese boleto está subsidiado por Montevideo. Sí, claro. Y yo voy y converso con la gente. O sea, no me gusta hablar a mí.
siquiera me gusta hablar. Bueno, más o menos. Y bueno, converso con la gente y algo que ha caído muy bien entre la gente es algo que dijo Pablo aquí al poco tiempo de haber asumido, ni siquiera él había asumido. Asumió recién Yamandú y al poquito tiempo estuvo Pablo Cacciani y habló acerca de cómo iba a estar implementado a grandes rasgos el bono educativo. Sí. Y eso la gente ha caído muy bien. Bien, gracias por preguntar. Es una de las políticas que estuvo en la campaña electoral que la oposición reclamó. Pablo Cacciani, hay que aclarar que el 1 de marzo asume Yamandú, el 6 de marzo arrancan las clases y Pablo asume los primeros días de abril. O sea que ya agarramos el gobierno con las clases Empezaba. Y bueno, y sin perjuicio de eso, la oposición se quejaba porque no cumplíamos, porque ellos mismos no cumplieron una promesa electoral nuestra. Es raro, ¿no? O sea, yo tampoco le exijo a la doctora Virginia Cáceres que cumpla una promesa electoral nuestra. Ahora, y con el presupuesto anterior. Ahora, con este presupuesto se pusieron a pensar los compañeros que están en la ANEP cómo podemos hacer para este año, si bien no cumplirlo a cabalidad, porque no teníamos las condiciones, porque ya habíamos empezado, cómo cumplir con el bono educativo. Entonces, la idea en general es, después de terminadas las vacaciones de julio, como una reenganche, porque es verdad que a veces julio es un mes duro y además genera un corte en la escuela, cómo reenganchar en la educación. Entonces, el bono educativo se llamó Vuelta a Clases, no fue para todos los gurises, eso es una realidad, fue solamente para las gurises que van a escuela de quintil 1 y 2, que son las de los contextos más críticos, más desfavorecidos, pero bueno, son el 40% de los gurises y además fueron a mitad de año. El año que viene va a ser para todos los gurises, no importa el quintil, no importa el ingreso de los padres, todos los gurises van a tener derecho al bono y va a ser a principios de año. ¿Y por qué? Porque ustedes saben que... ¿Por qué para todos? Porque uno podrá decir, ¿por qué hacer política para los gurises capaz que sus padres no están tan complicados? Bueno, primero porque en general la calidad de las políticas públicas, cuando son universales, son mejores que cuando están enfocadas solo en los pobres. Nosotros no nos gusta mucho hacer políticas solo para pobres, si bien es verdad que a veces son más económicamente eficientes, se termina perdiendo más por lo cualitativo que por lo cuantitativo. Pero además porque todos los padres que tienen gurises en Uruguay, llega el comienzo de clase y se les complica gastar tanta plata en útiles. Es una ayuda, no completa toda la canasta de útiles, los 2.500 pesos, seguramente que no, pero yo creo que un padre que tiene 3, 4 hijos, que por suerte todavía queda alguno. Pero eso viene de lejos, Agustín. Yo hace un par de días me seguía revisando unos papeles viejos de mi familia, encontró la lista de materiales que me habían pedido cuando empecé nivel 5. Porque antes lo que se llamaba jardinera, era lo menos que había. 3 y 4 no existía. No, había 5 en la misma escuela. 5, sí, y como mucho algún jardín de infante, pero en Mercedes, por ejemplo, había uno solo. Bueno, yo fui a la escuela 157 del barrio Pueblo Nuevo de acá de Las Piedras. Y locatario. Sí, locatario, como siempre yo decía. No, y nada, cuando yo iba a la escuela había de primero a sexto, pero también había 5 años. Y era lo que había. Después se agregó se comenzó a 3, 4 y 5, pero ahí mismo. Y bueno, pero lo que digo, sí, la cobertura, lo que se garantizó durante casi todo el siglo XX fue de primero a sexto. Después ya, para arriba y para abajo era bastante difícil. No bastante difícil, pero en algunos casos no había. Obviamente, lo que pasó durante las últimas décadas del siglo XX fue extender para atrás y también
intentar universalizar por lo menos el ciclo básico. Nosotros en la ley de educación tiene que ser universal hasta el bachillerato y debe ser uno de los desafíos de este gobierno, porque la gente en este mundo cada vez más se precisa estar escolarizado entre los 3 y los 18 años. Que no quiere decir que todo el mundo tenga que estar los 15 años metido dentro de un centro educativo, pero bueno, por lo menos generar una cobertura lo más universal posible. Estuvimos hablando, Agustín, más que nada de las 4 puntos de la hoja de ruta, pero hay temas que se están tratando y debatiendo y arreglando en Comisión de Diputados de Educación, de la cual es el presidente. ¿Cuáles son los temas que más están en el tapete ahora en la comisión? Bueno, principalmente nosotros nos encargamos de recibir los reclamos de la sociedad y empezar a trabajar sobre ellos. Formación docente es uno de los temas que hemos tenido más diálogo por varios motivos. Principalmente motivos derivados de la mala gestión anterior, obviamente, que es, por ejemplo, en Uruguay la formación docente no tiene carácter universitario. Sin tener la habilitación del Ministerio de Educación y Cultura. Primero con un acuerdo con una universidad argentina, pero después rompieron el acuerdo con la Universidad Argentina porque no tenían recursos. Pero lo hicieron igual. El gobierno anterior largó una maestría en Salto. Se anotaron casi 100 estudiantes. Ahora, cuando fuimos a ver los papeles, no había nada que nos habilitara a dar la maestría. Esa maestría se mantuvo en suspenso. Las autoridades de la ANEP están buscando la vuelta cómo instrumentarla. Cómo instrumentar el derecho que tienen los gurises. Exacto. Algunos ya no son tan gurises, porque son docentes. Esos docentes que además son docentes que quieren seguir capacitándose con un esfuerzo enorme. Quieren avanzar, prepararse para dar mejores clases y obviamente para tener mejores posiciones en las escalas, pero también para dar mejores clases. ¿Cómo hacer para garantizar ese gobierno? Pero ese tipo de, lo que decían, de esas pequeñas bombitas de tiempo que te deja el gobierno con efecto retardado, debidas principalmente a la mala gestión, no voy a adjudicar intención. Ahora, es la maestría donde Pisichillo, el director de CFE, el presidente del CFE, se y puso como docente, ¿no? Está muy viciada de irregularidades. Ahora, las víctimas, los gurises no pueden ser rehenes de las desprolijidades del gobierno anterior. Todo eso también se da en el marco del debate de la Universidad de la Educación. Cómo nosotros logramos que nuestra formación docente, que ya tiene una tradición de décadas, pase a tener carácter universitario. Que en algunas cosas ya se parece bastante, ¿no? Porque sí. Uno entra a formación docente con secundario terminado, o sea que es una educación terciaria, y además tiene 4 años de estudio, que a veces son más, pero bueno, en los papeles son 4. Además se investiga en educación, se tiene la práctica, hay una suerte de extensión en el tema de la práctica. Entonces, lo que nosotros entendemos es que se debe reconocer el carácter universitario, que ya lo tiene, digamos, en muchos casos, a la formación docente. Bueno, eso generó, ¿se acuerdan? En el último gobierno de Vázquez, una media sanción a la ley de la Universidad de Educación, y un sector del Partido Nacional, todo el Partido Nacional y un sector del Partido Colorado lo bloqueó en el Senado. Durante 5 años no se avanzó en ese asunto porque el Ministerio de Educación y Cultura decía que no había un consenso. Bueno, este año, con el liderazgo del profesor José Carlos Maía, otro ilustre pedrense, se está empezando a debatir la Universidad de la Educación, que va a tener que obviamente generar mucho debate porque principalmente en el tema del gobierno no hay demasiados acuerdos.
entre las organizaciones sociales vinculadas con la educación y los partidos políticos entre sí, ese triángulo, todavía no estamos de acuerdo. Y de hecho, la vez pasada fracasó por la manera que se construía el cogobierno de la Universidad de Educación. Yo creo que la temática da para más. No sé si, Agustín, te queda algo ahí que sería interesante que la teleaudiencia estuviera en conocimiento. Bueno, no, primero eso, transmitirle a la teleaudiencia que esta gestión vino para hacerse cargo de las cosas realmente importantes de la educación, genere tranquilidad de que los docentes van a estar integrados en el debate educativo, las familias van a estar integradas en el debate educativo, y que tenemos mucha esperanza que en esta gestión de Pablo Cayani la educación pública pueda dar ese salto adelante que nos permita estar preparados para un mundo que se viene, que cada vez más se precisa estar preparados, tanto intelectualmente, con formación académica, porque el mundo que se viene es bastante avasallante, ¿no? Tenemos un mundo que no sabemos bien en qué va a derivar la inteligencia artificial, en qué va a derivar la robótica, en qué va a derivar la impresión 3D. Hay gente que dice que vas a poder imprimirte en 3D un churrasco y sí. comer. Entonces, no sé qué sabor tendrá. Nosotros no sabemos que algo parecido pasó con la lana, ¿no? Decíamos, no, la lana nunca va a cambiar la lana, y ahora nadie tiene usos de lana, ¿no? Y así sigue pasando. Sí, y ese de lana... Bueno, algo de lana creo que tiene, pero más bien poquita. Entonces, esas cosas tenemos que empezar a prepararnos y nada, tenemos que además generar los consensos que nos permitan darle sustentabilidad a los cambios. Porque si hay algo que se pudo aprender del gobierno pasado, es que no importa la idea, lo bueno que sea, si no le da sustentabilidad, los cambios no funcionan y en general son para peor, porque generan más estrés, generan crispamiento y generan malestar en los docentes. Entonces lo que nosotros tenemos que tener es una transformación sustentable, y para que sea sustentable tiene que dialogar todas las partes. Y como vimos en las 4 hojas de ruta, diálogo no significa inacción. Porque Pablo Cayani logró coordinar el diálogo, pero con objetivos claros y con metas claras. El diálogo, en el marco del diálogo, se va a mejorar la educación universal a partir de los 3 años. La extensión de tiempo completo. El que los grises dejen de faltar. Eso son políticas que ya están ocurriendo. Se va a lograr una transformación educativa consensuada. ¿Por qué? Porque los grises precisan. No podemos volver atrás. Volver a los planes del siglo XX. Ahora, tampoco podemos hacer esto que nadie sabía ni para qué estaba en cada uno de sus lugares. Entonces, generación espontánea fue. Sí, no se sabe. No, pero además los roles docentes se dibujaban. Sí. Y además el contenido, no se sabía qué se enseñaba, no se enseñaba para qué, con qué objetivo. Bueno, estas cosas las tenemos que cambiar. Pero como digo, esta gestión ha logrado coordinar el diálogo con la acción, y eso creo que es lo más rescatable. Porque acción sin diálogo no es sustentable, y diálogo sin acción no tiene sentido. Bueno, Agustín, se nos está terminando el tiempo. No me dé el postre, que ya te lo comprometieron y sí, que lo vas a tener que llevar con dolor del alma, ¿no? Sí, la verdad que yo no sé cómo voy a hacer para llevarme el postre, pero la verdad... No te preocupes, que de alguna manera se arregla. Bueno, muchas gracias por el postre, muchas gracias a la gente de la panadería Dolce María. Dolce María, que bueno, que el punto justo de la cosa. Ahí en General Flores con el fisto a la cabeza. Sí. Y nada, es uno de los lugares donde más rico se comen las piedras. Sí. Así que no quedan dudas que va a estar buenísima la torta, y un agradecimiento también a toda la audiencia que nos ha estado escuchando bancando en estos temas que a veces tienen mucho
mucho impacto, pero cuando nos ponemos a hablar de cómo salir adelante, a veces la gente no se cuelga tanto, o a veces la prensa no le da tanta bolilla, y siempre cuando aparece un liceo es porque hay una pelea, porque hay un conflicto, porque hay un paro. Ahora, todo lo que se está haciendo a veces cuesta darle difusión. Y entonces nosotros estamos, entre otras cosas, encargados de darle difusión a todas las cosas positivas que están ocurriendo en la Administración Nacional de Educación Pública, en la UTEC y en la universidad, que no hablamos de formación universitaria, y tiro el titular que creo que ya ha salido por todos lados, pero con el senador Sabini, con la Intendencia de Canelones y con el intendente Pancho Leñani, pero también con las autoridades de la UTEC, estamos buscando la estrategia para que en Ruta 5 y en Ruta 8 tengamos formación universitaria en el departamento de Canelones, cosa que sería una novedad. O sea, lo que es el ITS hoy día. No, sería la Universidad de Educación, la Universidad Tecnológica. O sea, tendríamos carreras y títulos con carácter universitario en el departamento de Canelones, porque en Canelones viven la mayoría de los gurises del interior que tienen edad para estudiar, pero con distancia. Sí. Viven mucho y no hay oferta educativa universitaria. Porque tenemos terciario en formación docente y en UTU, pero universitario, que vos puedas decir soy licenciado, no tenemos. No existe. Y muchas veces, para nosotros, que yo estudié en Montevideo, ir todos los días a Las Piedras es un tema. Y además, si yo tengo que trabajar, y además tengo que estar 3 horas arriba del ómnibus, y además tengo que estar 4 horas cansado escuchando hablar del teorema no sé cuál, en mi caso, porque estudiamos física y tenemos matemática, etcétera, la verdad se hace muy cuesta arriba para la gente de Las Piedras, que si bien estamos en la zona metropolitana, estamos a una hora y pico de importante el tema que terminás de tirar, porque ya me lo anoto para hablarlo. El próximo 30, miércoles, va a venir Virginia Bardese. Ah, bien. La directora de UTU. Bien. Todo este tipo de cosas, ir a la fuente. Ahí está. La UTEC no depende de UTU, es un ente autónomo distinto, pero UTU también tiene una oferta importante educativa terciaria en Las Piedras. Tenemos la UTU de movilidad eléctrica, tenemos el anexo. También tendríamos que buscarle la vuelta a cómo hacer un polo educativo terciario en Las Piedras que tenga UTU, ANEP, y UTEC, y capaz que, ¿por qué no?, también sumar a la UDELAR, que siempre aporta. Bueno, Agustín, muchas gracias por estar hoy aquí. Bueno, en cualquier momento nos estamos reencontrando. Bueno, muchas gracias por invitarme, y nada, capaz que la próxima nos dedicamos más a la formación superior en el departamento. O sea que ya te estás autoinvitando. Como yo me autoinvito siempre, porque en este programa la paso tan bien, y más ahora que... Se agradece que te vas dulce hoy. Hoy me voy dulce, así que bueno, te debo una visita. Mañana a las 9 y monedas, la columna que normalmente va a la hora 10 va a esa hora por tema de agenda de quien viene. Alguien que estuvo muchos años acá y lo conoce de lejos, Alejandro Predea. Ah, claro. El secretario nacional de deporte, y durante mucho tiempo director. 2 periodos director de deporte de Canelones. Que cambió la imagen todo de la intendencia, que administró decenas de polideportivos en todos los municipios del departamento. La verdad, el logro de la gestión de Alejandro debería ser para encuadrar. A veces no se conoce porque él es muy perfil bajo, pero todos esos polideportivos que uno ve cuando entra a las ciudades de Canelones, y que en Las Piedras tenemos La Paz, tenemos el 18 de mayo, y en toda la zona, son gracias en parte también a Alejandro Al Pereira, empujón que él dio. Y además él lo gestionó, porque una cosa es construir el edificio, sí. Es fácil, pero más poner ver qué se le pone adentro. Claro. Bueno, Agustín, muchas gracias. Muchas gracias, y bueno, que esté rico el postre. Y bueno, vamos a ver a Pereda mañana y mandarle un saludo de mi parte, que sabe que lo queremos mucho. Serán dado. Vamos a una pausa y volvemos con más a las 9 en casa.